Dios me lo bendice a cada una de las personas que nos ven a través de este medio de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración, exaltación y de conocimiento de la palabra, para que usted sea bendecido, para que usted reciba lo que ya el Señor Jesús hizo por usted, para que usted sea libre de toda enfermedad, de toda dolencia. Al final le estaremos ministrando el poder sanador. Veremos milagros creativos en el nombre de Jesús, del poder del Espíritu de Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y el versículo 1 dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabemos saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde maravillosa, en la tarde más hermosa de mi vida, Señor, porque tú estás conmigo. En la tarde más maravillosa de mi vida, porque tu palabra está en mí, porque tú vas a hablar a mi vida en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso es el mejor día de mi vida, porque tu palabra ha sido mi sustento, mi ayuda. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, en este momento tú hablas a nuestras vidas. Creo que somos sensibles a tu voz. Desatamos la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y 8, y el espíritu de revelación de Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Yo declaro que tengo la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, que pienso, que hablo, que actúo como Cristo, y que oigo la voz del Espíritu de Dios así como Cristo la escuchó. En el nombre de Jesús, mi mente la llevo cautiva a la obediencia a ti, Señor, y tu palabra, y derribo todo argumento que se levanta en la mente natural contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, recibo esta semilla de tu palabra y declaro que fructifica al 100% en mi vida, Señor, porque soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto en mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera. Espíritu Santo, que seas tú en mí o a través de mí, que sean tus pensamientos en mis pensamientos, tus palabras en mis palabras, en el nombre de Jesús. Que sea más de ti y menos de mí, Espíritu de Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Tú eres el maestro, el guía y el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Estamos viendo los dones de sanidades. El 7 dice, el versículo 7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 9 dice: a otro es dada fe por el mismo Espíritu, y a otro son dados los dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así es que estamos viendo los dones de sanidades. Hemos visto las diferentes maneras en que el Espíritu de Dios opera sanando a los enfermos aquí en la tierra. Estamos entendiéndose ahí, pero vamos a ver, aprovechando que estamos viendo los dones del Espíritu, queremos ver una mejor manifestación o una mayor manifestación, por decirlo así, mayor manifestación del Espíritu, o en mayor cantidad, o en mayor, por decirlo así, en mayor potencia a través de la fe de las personas. No es que haya menos potencia, sino
La fe de las personas atrae el poder de Dios, ¿sí me entiende? Es decir, el poder del Espíritu Santo lo vamos a ver más continuamente, por decirlo así, en mayor manifestación si nosotros ejercemos o tomamos en consideración que necesitamos ejercer fe, y no podemos tener fe en un conocimiento que no hemos adquirido, ¿sí me entiende? Por consecuencia, vamos a ver cuál es uno de los temas por los cuales muchas personas están enfermos, pero yo me voy a enfocar un poquito más al cristianismo ahorita. En el cristianismo hay muchas personas que han inclusive muerto, y los dones de sanidades no han operado en ellos, por la razón de que no han tenido conocimiento en ciertos temas o ciertos argumentos, por decirlo así, de la Biblia, argumentos que las personas ponen acerca de la Biblia, argumentos mentales o conocimiento solamente sensorial, mas no espiritual, solamente un conocimiento de una lectura de la Biblia, pero no un conocimiento profundo respecto a ciertos temas por los cuales el creyente o el cristiano ha estado enfermo. Uno de ellos podemos decir que es el aguijón de Pablo. Entonces el día de hoy vamos a llamar dones de sanidades en el tema, pero vamos a poner como un subtema el aguijón de Pablo. ¿Por qué el aguijón de Pablo? ¿Qué significa el aguijón de Pablo? Si vamos a la segunda carta a los Corintios, vamos al capítulo 12, y vamos a encontrar que este tema ha sido muy controversial, incluso es controversial ahorita por internet. Un hermano que yo respetaba mucho y era uno de los ministros de alabanza, para mí uno de los mejores ministros de alabanza, porque realmente ministraba al Señor. No era solamente un cantante. Murió, y sin embargo yo creo que no era la perfecta voluntad de Dios que él muriera. Llega una persona y le da un conocimiento acerca del aguijón de Pablo, diciéndole que el aguijón de Pablo, que todo el mundo se acordaba y le daba palabras de aliento para que sanara, pero que él no había tomado en consideración algo que se llama el aguijón de Pablo. Y el aguijón de Pablo, como diciendo, ¿no has pensado que puede ser un aguijón? Es decir, una enfermedad en tu cuerpo para que te vayas al más allá. Y le dieron cierta palabra profética, pero no era de Dios. Sin embargo, la gente sabe lo que dice. Dice, todo el mundo hablaba Isaías 53 y le daba palabras de aliento, que por su llaga había sido sanado este hermano. Pero solamente hubo un pastor que le dijo que esa enfermedad era un aguijón. Y ese pastor dio la palabra profética correcta. Yo no creo eso, mi hermano. No creo eso. Porque en primer lugar, Dios no puede dar una palabra profética sobre una ignorancia, sobre un desconocimiento de lo que realmente dicen las Escrituras. No puede Dios dar una palabra profética sobre algo que no es bíblico, ¿me entiende? Le dieron una palabra y ¿qué cree? Esa palabra satánica dicen que se cumplió, porque no era de Dios. Sabe que cuando llega una información así, o llega una información a su vida, mi hermano, no la reciba. Si usted por algún grado caso llegara a padecer alguna enfermedad, mi hermano, y le dicen, ese es el aguijón, el mismo aguijón que tuvo el apóstol Pablo, usted no lo reciba. No reciba esas palabras. Y dígale a la persona, yo te ato, Satanás. Dígale enfrente de su cara. Pero ¿sabe qué? Las personas oyen la palabra. Dice, es el aguijón de Pablo, y la gente oye, pero nunca rechaza esas palabras que no provienen de Dios. ¿Y sabe lo que sucede cuando no las rechaza? Es como si las aceptara. Es como una voluntad permisiva del ser humano en decir, alguien me dijo esto y me quedo callado. Significa que no hay nada que pueda contradecir una mentira de Satanás. Mire, si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, es necesario entender fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios.
Vamos a leer. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo desde el 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, dice, ¿qué significa militar? Sí, está hablando de milicia, está hablando de una guerra, está hablando de una guerra espiritual ahí. Andamos en la carne, mas nuestra lucha no es en la carne. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? ¿Sabe lo que se entiende? Una fortaleza literalmente, cuando los reyes, usted ve en la Edad Media, y si a usted le gusta la historia, va a entender que regularmente cuando era las guerras entre un país u otro, por ejemplo, cuando ¿qué ejemplo podemos poner? Cuando Babilonia, por decirlo así, invadió Jerusalén o Judea, regularmente siempre en cada país, ¿sabe usted que siempre ponían murallas? Y la imagen que hay de Babilonia ahorita es que era una ciudad amurallada, totalmente amurallada. Pero ¿sabe qué? Un día esa misma ciudad fue destruida por otros habitantes, otro país, que eran los griegos. Esa fortaleza, esa es una fortaleza, ¿sabe? Es un lugar totalmente protegido. Eso es una fortaleza. Cuando alguien dice que alguien tiene una casa y tiene sus bardas como de 5 metros y luego arriba todavía tiene techado para que nadie entre, ¿sabe que esa es una fortaleza? Es algo que es impenetrable, para que usted me entienda. Entonces, muchos seres humanos, dice aquí, mire, las armas de nuestra milicia con las que nosotros peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir una fortaleza. Muchas veces cuando entendemos por fortaleza, ¿saben de qué está hablando? Son fortalezas mentales. Son fortalezas mentales las que necesitamos destruir, porque traemos conceptos, traemos ideas que nos han inculcado ¿quiénes? Nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Que era una de las fortalezas que nos habían establecido en nuestra mente. Por ejemplo, mi abuelita, yo me crié con mi abuelita, que era una de las fortalezas, y nos contaba cuentos a medianoche y todo. ¿Cuál era una de las fortalezas? Es que si te portas mal, Diosito te va a castigar. Era una fortaleza que traía. Y aún más en los que ya son cristianos, mi hermano, que ya pertenecían a un grupo cristiano y que habían estudiado la Biblia, es más complicado. Ellos traen aún más fortalezas mentales. ¿Sabe por qué? Porque estudiaron la Biblia sin un conocimiento revelado, para que usted me entienda, ¿ok? Y eso le quedó como una estructura, como un chip ahí en su mente, como cuando usted graba algo y que no se le ha tocado y que lo quiere borrar y no se borra. ¿Sí te ha pasado, Michelle? Y quieres borrarlo y no se borra ese archivo. Yo duré mucho tiempo queriendo borrar unos videos que habíamos grabado y no se borraban. Le daba a suprimir, eliminar y de todo y no se borraban. No sé si le ha pasado a usted. Entonces, mire, muchas personas traen fortalezas en su mente. Por eso las armas de nosotros, con las que nosotros peleamos, regularmente dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Y para qué son esas armas? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Para qué son? Principalmente, ¿para qué son? Para destruir fortalezas. ¿Sabe qué son las fortalezas mentales? Estructuras que traemos, esquemas ahí, que no queremos muchas veces derribar o no podemos derribar, porque no tenemos un conocimiento, ¿saben ustedes? Entonces, mire, fíjese. Y aquí viene que esas fortalezas, aquí mismo nos lo dice el apóstol Pablo, que se trata de argumentos.
Versículo 5. ¿Cómo derribamos esas fortalezas mentales? Dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es que usted escuche algo y un argumento podría decir algo que contradice lo que usted escuche. Eso puede ser un argumento, ¿ok? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un precepto mental también. Un argumento es un precepto mental. ¿Sabe usted? O a la vez podemos llamarlo también como un pretexto mental también. ¿Sí me entiende? Un pretexto mental. Algo que un conocimiento preconcebido, algo que hemos concebido, por decirlo así. Y que traemos como una estructura ahí que necesitamos, en pocas palabras, derribar. Y lo traemos como una fortaleza, se ha vuelto una fortaleza que significa que ese conocimiento lo aprendí, lo volví a escuchar, lo volví a escuchar de otra persona, lo volví a escuchar, de tal manera que se volvió una fortaleza que cuando usted quiere oír la palabra de Dios revelada, mi hermano, es como si entrara en una fortaleza la palabra. Es como si quisiera entrar en una fortaleza mental la palabra. Y muchas veces necesitamos disponer nuestro corazón para que la palabra derribe esa fortaleza. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, está hablando del pensamiento. Debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Puede decir conmigo en esta noche? Yo declaro en el nombre de Jesús que mi pensamiento de la mente natural lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. Yo derribo con la palabra de Dios toda fortaleza mental en el nombre de Jesús. Con la misma palabra derribamos esa estructura, esa fortaleza, ¿ok? Pero tiene que haber una disposición de parte de nosotros. ¿Sabía que una fortaleza, un castillo, por decirlo así, qué pasaba con Babilonia, por ejemplo, una ciudad totalmente amurallada? ¿Cuál era la mejor manera de entrar a esa ciudad amurallada? ¿Sabía que muchos querían subir con escaleras grandotas así? No sé si le ha tocado ver películas de las guerras de esas épocas. Por ejemplo, la de Troya, algo así. O cuál otra también. Hay muchas películas, ¿no? Cuando invadían el ejército griego, invadía a otras ciudades. Por ejemplo, cuando un rey llamado Alejandro Magno, que conquistó gran parte del territorio, incluyendo Babilonia, lo conquistó, ¿sabe usted? Alejandro Magno conquistó todos esos países que antes sabía que Babilonia era una fortaleza. Babilonia primero era el que dominaba en todos esos territorios del Asia Menor, y Babilonia inclusive conquistó a Judea, a Jerusalén, y se los llevó cautivos algunos. Pero al rato lo que era una fortaleza se volvió algo débil, porque llegó alguien más poderoso que era los griegos, Alejandro Magno, y destruyeron esa fortaleza, ¿ok? ¿Cuál era una manera de derribar esa fortaleza? Principalmente utilizaban unas escaleras. Pero ¿sabe qué? Por las escaleras no podía subir todo el ejército. Tenían que entrar primeramente adentro. ¿Qué cree que hacían? Tenían que derribar la puerta principal o las puertas que estaban a los lados de ese castillo, de esa fortaleza. Si no, no podía entrar todo un ejército. Utilizaban miles de cosas, desde incendiar la puerta, etcétera. Pero para poder llegar a la puerta, ¿qué cree que faltaba? ¿Qué cree que tenían que hacer? ¿Sabía que había muchos dardos, flechas, lanzas? Había, o sea, es decir, para que alguien pudiera llegar a la puerta, no podía llegar, mi hermano, porque era el lugar más resguardado. Y así existen muchas fortalezas, inclusive ya en los propios hijos de Dios, que quiere penetrar la palabra, por decirlo así, pero muchas veces es rechazada, porque hay una gran fortaleza ahí que es difícil penetrarla. ¿Me entiende? Ok. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de destruir una fortaleza? ¿Sabía que hay una historia por ahí? No sé si recuerdan. ¿Alguien recuerda un poquito de la historia de cuando alguien entró con el caballo de Troya, no?
¿Alguien recuerda? ¿Cómo pudieron destruir y entrar a una ciudad amurallada? Engañándolos, entrando a través de un caballo, que se llama el caballo de Troya, precisamente, y desde adentro abrirle las puertas. Ya que estaban adentro, abrieron las puertas para que entrara todo el ejército enemigo de esa ciudad y fueron destruidos. Hubo alguien que pudo penetrar en esa puerta. Entonces nosotros, hay una manera en que podemos destruir, deshacer esas fortalezas mentales que tenemos, y es a través y con la palabra del Señor. ¿Ok? Quise dar ese preámbulo antes de iniciar. ¿Por qué? Porque mucho cristiano trae el aguijón de Pablo como si fuera algo programado y en su mente. Muchos y en muchas ocasiones dicen que mucho cristiano, inclusive he escuchado comentarios de algunos cristianos que van con otros que están enfermos y le dicen del por qué no pueden sanar. Y le dicen, yo creo que no puedes sanar porque eso que tú tienes, esa enfermedad, es el aguijón de Pablo y por eso no puedes sanar. ¿Sabe qué ese mensaje le dio a este hermano levita, cantante? ¿Y qué creen? Ya murió ahorita el hermano. Y la gente agarraba todo tipo de información, este hermano. Si hubiese agarrado y se hubiese juntado con gente de fe, ¿qué hubiera hecho yo? Yo me hubiera ido literalmente o directamente a los ministerios que en Copland y yo hubiera durado semanas congregándome allá. Es lo que hubiera hecho yo. Sin embargo, la gente recibe información de un lado, recibe información de otro lado, recibe información de otro predicador. ¿Y qué cree que pasa? No hay nada que pueda penetrar esa fortaleza porque ahí está. Nosotros somos los encargados de recibir la información o de rechazar la información. Pero también nosotros somos los encargados también de destruir esa fortaleza mental que se haya levantado. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Segunda carta a los Corintios 12:7. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7 y con eso vamos a iniciar con este tema de ¿cuál fue el aguijón de Pablo? Así se va a llamar el tema se va a llamar el aguijón de Pablo. No fue una enfermedad. ¿Okay? Estamos viendo el tema de los dones del Espíritu Santo, pero estamos viendo por qué el Espíritu Santo no manifiesta su poder para sanar a las personas. ¿Okay? Y va inmerso este tema para que la gente entienda, nuestros hermanos en Cristo, inclusive que nos van a ver a través de estos medios, entiendan ellos que el aguijón de Pablo no debe ser un pretexto para que ellos no sanen de alguna enfermedad incurable. ¿Okay? Y para que la grandeza de las revelaciones, dice la palabra 12:7 de segunda carta a los Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, inmediatamente me fue dado un aguijón. Y luego dice: un aguijón, ¿dónde? En la carne. Por eso la mayoría de las personas piensan, la mayoría inclusive coinciden de que es una enfermedad, que era un problema en los ojos del apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver todo lo que la gente piensa, ¿ok? Algunos tienen la idea de que la enfermedad, de que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, lo cual vamos a desvirtuar de que no se trata de enfermedad en los ojos. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 9 dice que el apóstol Pablo quedó ciego cuando vio una luz que lo tumbó al suelo, ¿recuerdan? Y quedó totalmente ciego. Y la gente dice: ese era el aguijón de Pablo.
Principalmente para cuando llegaron a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, principalmente ya había sucedido, años atrás había sucedido, de que él había quedado ciego y ya había sido sanado por un hombre llamado Ananías, ¿me entiende? Entonces no podía ser no podía ser un problema de ceguera porque ya había sido sanado. Descartamos todo ese hecho, ¿ok? Otros dicen que era la tendencia al pecado del apóstol Pablo. Cuando habla de enfermedad en los ojos, dice que tenía una oftalmia crónica. No sé qué significa eso, pero de acuerdo a la ciencia médica, dice que Pablo sufrió una dolencia en los ojos que lo tenía casi ciego. Así, ese es el argumento que dan. Ahora, otros dicen que el apóstol Pablo tenía una tendencia al pecado ¿por qué razón? Porque el apóstol Pablo, principalmente no sé si en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 y Romanos 7, habla un poquito, dice, habla del pecado y de la ley de Moisés y del pecado, ¿no? Habla un poquito, dice, habla del pecado que mora en mí, ya no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Entonces, la gente confunde esos textos bíblicos, creo que viene en Romanos 7. Confunde esos textos y dice, el apóstol Pablo era una persona que continuamente andaba pensando en el pecado. Y ese era el aguijón que no lo dejaba en paz. Algunos dicen eso, ¿ok? Tercer pensamiento humano, porque no es bíblico. Tercer concepto de lo que llaman el aguijón de Pablo. Tercero, dice la gente que el apóstol Pablo era gay y no quería serlo. Imagínense, Dios mío. Entonces, ¿por qué dijo en Romanos capítulo 1 que no, y en primera carta a los Corintios capítulo 6, dijo el apóstol Pablo que ninguno que se eche con varones va a heredar el reino? ¿Por qué lo dijo eso? Entonces no lo hubiera, digo, ¿cuántos saben que el Señor ama a los gays también? Los ama, pero quiere librarlos del pecado, ¿ok? ¿Saben? Quieren que nazcan de nuevo. ¿Sí me entiende? Ok, entonces no estamos en contra de los gays porque Jesús los ama y necesitamos predicar el evangelio para que ellos sean salvos, ¿ok? Para que no piense que tenemos algo contra ellos. Como seres humanos, ellos necesitan a Cristo, ¿ok? El apóstol Pablo era gay y no quería serlo. ¿Por qué? Porque dicen que el apóstol Pablo no podía controlar inclusive sus deseos carnales, decía. Y uno de los argumentos que dan que el apóstol Pablo no se casó. Que no se casó el apóstol Pablo y por consecuencia por eso era gay, porque no se casó. Eso no dice del apóstol Pablo. Él dice, no tenemos derecho cada uno de los hermanos tener una hermana por compañera, por esposa. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que por amor al evangelio que él tenía algo que se llama don de continencia. ¿Me entiende? Si alguno de vosotros tenéis don de continencia, pues no se casen, ¿me entiende? No es una obligación casarse. El que se quiera casar, que se case, el que no se quiera casar, que no se case, ¿sí me entiende? Pero el que no se case porque va a servir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, mire, que el apóstol Pablo era gay y no quería serlo. El apóstol Pablo no pudo estar en esa circunstancia, porque principalmente él decía que él habló inclusive en contra del pecado, él habló en contra inclusive de las prácticas homosexuales, habló en contra de todo eso el apóstol Pablo. Dijo que no iban a heredar el reino de Dios. Entonces, no creo que el apóstol Pablo haya tenido ese problema de que haya sido gay y no quería serlo. Otro de los conceptos dice que el apóstol Pablo tenía una tentación recurrente con el poder de Dios
que venció hasta el final. Es decir, cuando habla de debilidad el apóstol Pablo, es como si decía que tenía un continuo como tipo de resistencia ante el poder de Dios, para que usted me entienda. Y que el poder de Dios como que al apóstol Pablo le traía debilidad en su cuerpo físico, para que usted me entienda, por lo que leímos ahorita en segunda carta a los Corintios capítulo 7, perdón, segunda carta a los Corintios capítulo 12, ¿qué dijo? Que su poder se iba a perfeccionar en mi debilidad, dijo el apóstol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mucha gente creía que tenía ese tipo de debilidades. Otra de las cosas que se mencionan del aguijón de Pablo es que tenía dolor por los de su sangre, es decir, los judíos que no eran conversos. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice: yo decido hacerme anatema por amor a mis hermanos según la carne, deseando yo ser anatema con tal de que ellos sean libres, salvos del infierno? Eso dice, viene en Romanos capítulo 9. Es decir, dice que era un frecuente y continuo sufrimiento del apóstol Pablo por los de su nación. Dicen que ese era otro, o consideran que ese era parte del aguijón de Pablo, un concepto acerca del aguijón de Pablo, un sentimiento que no lo dejaba de tristeza, de angustia, porque su pueblo, es decir, de donde venía según la carne, no eran salvos. Otros mencionan que ese era el aguijón de Pablo. Dicen otras personas que el aguijón de Pablo, según su opinión, que sí es cierto que era un mensajero de Satanás, dicen, que le recordaba a la mente de Pablo las atrocidades que él mismo llevó en contra de los hijos de Dios. Recuerdan que cuando estaban matando en Hechos capítulo 7, 8, creo que es el 6 y el 7, cuando estaban matando a Esteban, y recuerdan que a los pies del apóstol Pablo llevaron las túnicas de Esteban, cuando lo estaban apedreando y lo mataron. Dice que era un continuo como remordimiento de conciencia que tenía Pablo, porque había matado a muchos de los discípulos de Jesús. Y muchos dicen, ese era el aguijón de Pablo. Pero mire, el más frecuente y el más común hablan de una enfermedad. Y la mayoría coincide que era una enfermedad. Cuando usted ve por internet, ve muchas opiniones, ¿no? Y dentro de todas esas opiniones, en la mayoría de las opiniones, es decir, el 80% de las opiniones coinciden de que era una enfermedad. Y otros tienen diversidad de opiniones, como algunas de las que le leí aquí, que el apóstol Pablo era gay, que sentía un fuerte dolor y sufrimiento por los de su nación porque no eran salvos, no conocían a Cristo, que tenía un remordimiento de conciencia porque había matado, inclusive, era Esteban, ¿no? El que había matado. Y así sucesivamente hay muchos conceptos respecto al aguijón de Pablo, pero principalmente debemos entender qué es lo que dice la Biblia, cuál es la verdad acerca del aguijón de Pablo. La mayoría, o por lo menos entre el 70 y 80%, cree que era una enfermedad. Y usted lo escuchará en muchas iglesias cristianas, mi hermano. Usted escuchará cuando alguien dice estoy enfermo, y usted va, por ejemplo, si se congrega en otro lugar fuera, hermano, vengo para que ore por mí porque pues no me he sentido bien, hermano, pero ¿qué tal? Y si eso es un aguijón de Pablo, es el aguijón de Pablo. ¿Qué tal y si fuera el aguijón de Pablo? Y sabe que muchos se han muerto creyendo esa ignorancia de que el aguijón de Pablo era un problema de enfermedad física. Como les digo, unos dicen que era un problema de ceguera o de alguna dolencia que tenía en los ojos. Pero vamos a ver los diferentes aspectos, las diferentes formas realmente qué fue el aguijón de Pablo. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Estamos de acuerdo que sí dice en mi carne, ¿verdad? En esos todos coincidimos, ¿ok? Pero también debemos de entender principalmente
que dice que era un mensajero de Satanás. ¿Saben qué significa la palabra mensajero ahí? Esa palabra mensajero, si lo podemos leer en algún la palabra mensajero, vamos a ver si lo tenemos aquí, esa palabra en el idioma griego. La palabra mensajero es la palabra ángelos. ¿Y qué cree que significa? Que era un ángel. Pero no era un ángel de Dios, era un ángel de Satanás. Para empezar, ¿no? Es decir, era algo que atacaba a Pablo. Pero sabe una cosa, no venía de Dios, venía principalmente de Satanás, el diablo. Sabemos que todas las cosas malas provienen de Satanás, ¿verdad? Y sabemos que las cosas buenas provienen de ¿quién? De nuestro Señor. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Entonces dice que era un ángelo, alguien que se dedica a un ángel que se dedica a entregar un mensaje, por eso se le llama mensajero. Un ángel mensajero, en pocas palabras. Pero en este caso era un ángel de quién, enviado por quién, por Satanás el diablo, ¿ok? Ok, muy bien. Segundo concepto que podemos ver en este texto bíblico es que las personas creen que ese mensajero, unos creen que viene de Dios, ¿ok? Dice, es una enfermedad enviada por Dios. Bueno, lo cual no coincide, porque la misma Biblia nos dice que venía de Satanás, ¿ok? Entonces no puede venir de Dios principalmente. Si fuera una enfermedad no podía venir de Dios, ¿ok? Entonces, segundo idea o concepto que vemos en ese texto bíblico es que muchos creen que se le dio ese mensajero de parte de Satanás. Y luego aquí menciona una palabra, para que lo abofeteara. ¿Ok? Ya no habla de enfermedad, ¿se ha dado cuenta? Es para que lo abofeteara. Si tienen la palabra abofetear, ¿verdad? Si no, alguien pasa al frente, ahorita hacemos una demostración. Traigo la mano muy ligerita. ¿Ok? Entonces era un mensajero de Satanás y era para que lo abofeteara, ¿ok? Principalmente, ¿ok? Pero mucha gente cree que ese mensajero se le dio de parte de Satanás. Ya gente no dice que venía de Dios, sino que venía de Satanás, ¿ok? ¿Y cuál era la idea de ese mensajero? Era la idea de que para que el apóstol Pablo no se creyera mucho, es decir, para que el ego del apóstol Pablo no se enalteciera. Es decir, para que no se creyera el gran ungido de Dios, el apóstol Pablo, como diciendo, oh, yo soy el gran hombre a que Jesús le dio la revelación. Yo soy el gran ungido, soy el superstar. ¿Me entiende? Y mucha gente cree que para que no se creyera el superestrella, pues que le fue puesto un aguijón para que lo controlara. Es decir, imagínense Pablo, ¿no? Y de repente Pablo llega a una aldea de los gentiles y de repente llegó con el cuello acá, volteando para ningún lado. Imagínense al apóstol Pablo. A ver, Pablo, para que no te creas mucho, órale, ay, te voy a bofetear. Y otra gente cree, es una enfermedad, para que cuando Pablo se empieza a creer de más, órale, ahí va la enfermedad. El caso es que para que Pablo no se creyera el gran hombre, pues, y no se le subieran los humos al apóstol Pablo, lo cual también es una mentira. La palabra exaltar, mi hermano, también quiero, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. ¿Qué significa la palabra exaltar? Uno de los significados de la palabra exaltar es la palabra juperairomai, algo así, ¿no? Es una palabra griega media complicada hasta de pronunciar. Esta palabra significa para que no se elevara, para que no se hiciera arrogante, también dice en una de las traducciones. Pero también, ¿sabe qué? Para que no se enalteciera, pero también dice para que no se levantara. Es otra de las traducciones, es decir,
Una cosa es exaltarse a alguien que se quiera creer mucho, y otra cosa es levantarse a alguien que está caído y se va a levantar. ¿Me entiendes? Es una cosa muy diferente. Si un ministerio no tiene promoción ahorita y el Señor lo quiere levantar, ¿qué significa? Que le va a dar reconocimiento en las naciones para que conozcan que esta persona viene de Dios, hace las obras de Dios y es levantado por Jesús para que su ministerio pueda predicar el evangelio en todas las naciones. Ese es un concepto, y es el concepto más real o más apegado a la realidad. Es decir, la palabra exaltación no significa realmente que él se crea de más, sino la palabra exaltación también se pronuncia como levantar a alguien de una posición donde nadie lo conoce y levantarlo. ¿Sí me entiende? Ok, vamos. Juperairo dice en el Vine del Nuevo Testamento, es la palabra juperairo, que también se utiliza para exaltar, así como le acabo de decir ahorita, para enaltecer también, o levantar a alguien sobremanera. Regresando a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, pero también se puede pronunciar como no me levantara. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso ahí? Para que no me levantara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego, ¿quién era un mensajero de Satanás? ¿Se ha dado cuenta? Un mensajero, ¿quién es? Dígame, ¿es alguien que? Alguien que habla, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puede darle usted? Imagínense que a ver, hijo, ve a darle un mensaje a tu papá por teléfono y dile que puede llegar a las 2 de la tarde porque ya la comida la estoy haciendo. Y que se quede callado. Dile a tu padre que ya puede venir porque ya es hora de la comida, ya está. Y que se quede callado. Eso no es un mensajero. ¿Estamos entendiendo? Un mensajero es alguien que habla. ¿Y habla de parte de quién? ¿De quién cree? De Satanás. Habla de parte de Satanás porque es un mensajero de Satanás. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Ya estamos captando más o menos que no se trata de una enfermedad, se trata de alguien que habla, ¿ok? Alguien que habla. Hay una traducción Vamos a ver otro tipo de traducciones para que entender un poquito la palabra enaltecer. Hay una de las traducciones que menciona la palabra levantar, no nada más exaltar, ¿ok? Déjenme checar aquí. Hay una que se llama Reina Valera, pero es la Nueva Versión Internacional. Esa sí definitivamente la regó en la traducción. La Nueva Versión Internacional dice: para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, lo cual no es cierto. Es para evitar que me volviera presumido. Me fue dado un aguijón de parte de Satanás. O sea, tampoco tiene nada que ver con la traducción original, ¿me entiende? Nueva Versión Internacional dice así. Y luego hay otra traducción que quiero leerle, dice: para que no me enalteciera en forma extraordinaria, dice una. Para que no me enorgullezca demasiado. Y regularmente no hay una buena en sí, una traducción. La mayoría hablan de enaltecer y la mayoría hablan de levantar o inclusive de sentirse orgulloso, ¿ok? Pero si la palabra exaltar, levantar significa lo mismo, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás con un predicador? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que no hable. Si usted está predicando a alguien el evangelio, ¿qué quiere hacer Satanás? ¿Qué podrá hacer Satanás? Y usted está hablándole continuamente a una persona de Cristo, ¿qué cree que va a hacer Satanás? ¿Va a utilizar a a otra persona para que hable en contra de usted? ¿Para qué cree? Para callarlo. ¿Sí? Muy bien, pero vamos a seguir leyendo esto aún más a fondo. La idea principal es que entendamos algunas cosas. Ok, ahora,
Si el aguijón de Pablo era una enfermedad, la mayoría de la gente quiere y busca un pretexto para morir. Dice, pastor, ¿cómo que buscan un pretexto? Bueno, algunos tienen un conocimiento, una estructura mental, una fortaleza mental que no les ayuda a sanar porque utilizan el aguijón de Pablo como parte de una enfermedad para no ser libres de la enfermedad. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Ok. Entonces, mire, quiero darle un poquito de historia. ¿Cuántos de los discípulos del Señor Jesús creen ustedes que murió de enfermedad? Para comenzar, ¿cuántos discípulos del Señor Jesús murieron de enfermedad? Según la historia, mi hermano, porque la historia al único que registra que murió de los discípulos del Señor Jesús fue a un hombre llamado, creo que fue al hijo de Alfeo. Vamos a ver de qué murieron los discípulos, ya para concluir con ese tema, con la primera parte más bien del tema, ¿ok? ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? Muy interesante eso, ¿no? Si alguno de ellos murió de enfermedad, entonces usted sí tendría una justificante para morir de una enfermedad. Pero si ninguno de ellos murió de enfermedad, usted no tendría una justificante, ni nuestros amigos que nos ven por internet, para morir de una enfermedad, ¿ok? Muerte de los discípulos de Jesús. ¿Registra la Biblia la muerte de alguno de los apóstoles? Realmente sí registra la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo. En Hechos capítulo 12, versículo 2, usted va a encontrar ahí la muerte de este hombre que dice Hechos 12:2. Vamos a leerlo rápido en la pantalla. Desde el 1, por favor, para tener un panorama de qué se trata. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y el versículo 2 dice: y mató a espada ¿a quién? Jacobo, hermano de Juan. ¿Ok? Literalmente es la única muerte que registra la Biblia. Del apóstol Pablo ni siquiera lo registra. Pero sabe que hay algunos escritos, uno de los escritos del discípulo del apóstol Juan, que se llaman los Hechos de Juan, así se llama, y lo escribió obviamente un discípulo del apóstol Juan, donde y gran parte de la historia, inclusive de las tradiciones orales, por decirlo así, de la iglesia primitiva, se retransmitió de generación en generación un dicho, o los dichos, o la historia de cómo murieron los discípulos del Señor Jesús. Y usted va a encontrar, ok, ya encontramos a uno que murió a espada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que murió a espada, no murió de enfermedad, ¿verdad? Jacobo, hijo de Zebedeo. Probablemente dice que murió decapitado. Mateo, ¿cómo murió Mateo? Sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. ¿Cómo murió el apóstol Juan? ¿Sabía que hay una historia por ahí que le hirvieron los pies y todo ese asunto? También una parte de esa historia viene también en los Hechos de Juan, escrito por un hombre o un discípulo del mismo apóstol Juan. Dice: el apóstol Juan fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas de la prisión de la isla de Patmos. Eso ya lo sabe usted, ¿verdad? Y fue ahí donde se escribió su libro profético, el Apocalipsis. Posteriormente el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente o de muerte natural. El apóstol Juan no murió de ninguna enfermedad, no lo registra ni la historia ni las tradiciones orales de los discípulos. No registran la muerte de Juan como de alguna enfermedad incurable, ¿ok? Santiago, el hermano de Jesús. Este hombre no se consideró oficialmente como un apóstol, pero era líder de la iglesia de Jerusalén y fue arrojado de una altura de más de 30 metros.
desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, imagínense, después de que cayó, habían descubierto que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo de donde Satanás había llevado a Jesús en el momento de la tentación de Lucas capítulo 4, ¿ok? ¿De qué murió? Lo tiraron del pináculo en un templo y al final de cuentas, ok, no te moriste, ahora le va con garrotes. No murió de enfermedad incurable. Santiago, el hermano del Señor Jesús. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó de lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Qué muerte tan cruel, ¿verdad? Es como eso de las películas que ve usted, esas, ¿cómo se llama la película esa? El Exorcista, ¿cómo se llama? No, las nuevas que están saliendo esas de que martes 13, ¿o cómo se llama? ¿No recuerda? Bueno, ese que vio usted. Ok, Andrés, ¿cómo murió Andrés? Ese fue Bartolomé, ¿no? El que murió así. Murió desollado. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Imagínense. ¿En dónde murió Andrés? En Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo en la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Es decir, era una cruz así en forma de X, para que usted me entienda, ¿ok? Luego, sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras, es decir, saludó a la cruz, diciendo, ¿qué dijo Andrés? Hace mucho deseado esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Y él, es decir, Andrés, continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. 2 días duró su muerte, pero ¿qué cree? Colgado en la cruz en forma de X y predicándole a sus verdugos. Qué feo, ¿verdad? Y qué emocionante a la vez. Pero yo prefiero no morir así. No murió de enfermedad Andrés. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. ¿Qué cree que iba Andrés? Ahí andaba con los hindúes. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Viene una lanza y... ¿Está feo? Que voy a ir, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Venga una lanza y... ¿Está feo o no? Ah, pues así murió Andrés, Tomás. Pero no murió de ninguna enfermedad incurable, mi hermano. ¿Ok? Matías, ¿dónde murió? En la India murió Tomás. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego, ¿qué cree? Decapitado. ¿Qué era mejor? ¿Traspasado por una lanza o decapitado? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Ninguna de las dos? Ok, bueno. El caso es que uno fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador romano Nerón en el año 67. Año 67 fue. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Fue torturado y decapitado. Es decir, el apóstol Pablo también murió decapitado. No murió de ninguna enfermedad. ¿Por qué las personas dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad y se murió decapitado? No murió de una enfermedad. Y así sucesivamente usted va a encontrar en las tradiciones orales, va a encontrar, por ejemplo, Pedro murió crucificado, el apóstol Pedro murió crucificado, Felipe murió crucificado, Simón murió crucificado y Tadeo murió asesinado por causa del Evangelio de Cristo. Ellos dieron su vida por amor a predicar el Evangelio. Ninguno de ellos murió de enfermedad incurable. Ninguno de ellos murió de cáncer, de lepra. ¿Había leprosos en esa época? Ninguno murió de lepra. Ninguno murió de cáncer. Ninguno murió de enfermedad incurable. ¿Se dan cuenta? Ahora, si los discípulos del Señor ninguno murió de enfermedad,
¿Por qué ahora los discípulos de Jesús sí tenemos que morir de una enfermedad? ¿Por qué? Preferible mejor, mi hermano, que usted se vaya por allá a la China comunista, predique el evangelio, y preferible que lo agarren los chinos allá, ¿no? Le pongan una granada en la boca y estalle. Qué feo, ¿no? Bueno, no se me ocurrió otra cosa. Estás predicando a Cristo, ábrale la boca, por favor, métale una granada. Sigue predicando a Cristo, cuando abra la boca va a estallar la granada. Cristo. Ya no alcancé a decir todo. Bueno, eso les pasa ya a los que van a China a predicar, ¿me entienden? Así es que, mi hermano, ninguno murió de enfermedad incurable. ¿Por qué tenemos que morir de enfermedades incurables? Ninguno murió de enfermedad incurable. Entonces la gente no puede decir y tomar de pretexto que como Pablo tuvo una enfermedad, como ellos dicen, que no es cierto, que como tuvo una enfermedad y un mensajero de Satanás para que no se creyera mucho y se sintiera orgulloso, que le fue dada una enfermedad de parte, o un mensajero de parte de Satanás, y por eso era una enfermedad en los ojos, y la mayoría consigue que ya era una enfermedad. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿ok? Así es que tampoco piense que tiene que morir de un accidente, pues. Y tampoco tiene que pensar que tiene que morir de una tragedia. ¿Por qué? Porque el Señor nos libra de todas. Dice su palabra, el Salmo 91, que no, nos ha librado y nos sigue librando, nos seguirá librando el lazo del cazador. Así es que la peste destructora, ¿qué cree que es? Una pandemia. Nos libra de la peste destructora. Y lo dice que ninguna plaga toca nuestra morada. Está escrito. ¿Qué nos esconde en su tabernáculo en el día del mal? Salmo 27, 23, algo así. Póngase de pie. El aguijón de Pablo no fue una enfermedad. Ese es el tema que continuaremos el próximo viernes. ¿Para qué? Para que los dones de sanidad dados por el Espíritu de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, sea real, sea palpable y sea poderosa en ese tiempo. Necesitamos recibirlo por fe, y la fe no viene sino más que por un conocimiento revelado de la misma palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por amor a ti, a tu nombre predicaremos la palabra, Señor. Haremos proezas en tu nombre. Liberaremos al oprimido, al cautivo. Espíritu de Dios, eres tú operando aquí en la tierra a través de los creyentes. Cada uno de tus discípulos, por predicar el evangelio, Señor, sufrió la muerte, mas no murieron de ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Decidimos en este día hacer tus obras. Decidimos que tú seas la fuente principal de vida, nuestro único Señor y libertador. Decidimos que tú seas el principal motivo por el cual estamos en la tierra, Señor. Decidimos servirte a ti, Jesús, porque tú eres el Señor en nuestras vidas. Contribuimos contigo, Jesús. Somos tus seguidores y tus servidores. Y como decía en Marcos 16, que cuando los discípulos iban por las aldeas, tú confirmabas la palabra que salía por la boca de ellos con señales, maravillas y milagros. Así en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desatamos tu poder sanador ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, creemos firmemente que ningún aguijón, Señor, podrá llevarnos a otro, al más allá, Señor. Porque es tu poder que se perfecciona aún en nuestra fragilidad. Es tu poder que se perfecciona cuando a ti te damos el primer lugar y nosotros menguamos para que seas tú
no nosotros, Espíritu de Dios. He decidido seguirte. Vamos a cantar. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. Díselo. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré, y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré. Oh, oh, otra vez más, dile. Mi vida es tuya, úsala, Señor, como tú quieras. Por siempre te seguiré, donde quiera que estés estaré, y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré. Oh, oh. Yo siempre te amaré, a ti mi rey. Yo siempre te amaré. Oh, oh. Yo siempre te amaré, a ti mi rey. Yo siempre te amaré. Espíritu Santo, mi vida te pertenece a ti, Jesús. A ti, Padre, a ti, Espíritu de Dios. Mi vida es tuya, mi vida, usa mi vida para servirte. Usa mi vida, Señor, para llevar tu palabra y tu poder a las naciones. Usa mi vida para llevar tu palabra a mis conocidos, a mis familiares, a mis vecinos, a cualquier gente que ve en la calle. Usa mi vida, Espíritu de Dios. Yo me dispongo a servirte, Señor. Yo me dispongo a mostrar tu poder. Yo me dispongo a creer tu palabra. Yo me dispongo, Señor. Mi vida es para ti, Jesús. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré a ti, y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré. Oh, oh, a ti mi rey, a ti Jesús, siempre te amaré. A ti mi rey, a ti Jesús, siempre te amaré. Oh, oh, a ti cantaré y proclamaré que tú eres rey, tú eres rey. Proclamaré en tu nombre Jesús, huye toda enfermedad, en tu nombre Jesús. Oh, oh, Jesús. Tu nombre sobre todo nombre, y ante cual toda rodilla se doblará, toda enfermedad suprimiremos en tu nombre. Oh Jesús, en tu nombre
Rey. Toda rodilla se doblará ante ese nombre que es sobre todo nombre, y proclamaré, demostraremos tu poder, oh Jesús. Oh, eres tú mi Rey. Padre, son tus obras aquí en la tierra. Usa nuestras manos, usa nuestros pies, usa nuestras palabras para deshacer toda obra del diablo. Queda deshecha en esta noche en el nombre de Jesús. Te atamos, Satanás, y te ordenamos que sueltes a cada persona que está enferma ahora en el nombre de Jesús. La declaramos libre en el nombre de Jesús. Declaramos cada célula de su cuerpo sana en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios que está obrando en este momento en cada cuerpo, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Pásale, Johanna, para ministrarte. Es el poder de Jesús que está aquí. Es el poder que operó en la época de Jesús. Es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder del Espíritu de Dios que está aquí ahora para liberar, para restaurar cada parte dañada en el nombre de Jesús. Desarraigo toda enfermedad, toda dolencia de este cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno una restauración del cerebro, de cada neurona, en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús una movilidad perfecta por el poder del Espíritu Santo ahora. Echo fuera toda parálisis en el nombre de Jesús. Y ordeno un milagro creativo ahora en esta cara, en el nombre de Jesús, una movilidad perfecta por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Desato la unción ahora del poder de Dios en el nombre de Jesús. Ordeno un milagro creativo ahora mismo en este rostro, formándose en el nombre de Jesús y restaurando cada músculo, cada tendón, cada ligamento, restaurando cada neurona en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo echo fuera el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te declaro libre ahora en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús para adorarte. Libre para cantarte alabanzas, Jesús. Libre para proclamar tu palabra. Libre ahora en el nombre de Jesús. Di gracias, Señor, porque ya soy sana. Por tus heridas ya he sido sanada. Recibo tu poder ahora en todo mi cuerpo, en cada célula de mi ser. Recibo tu poder, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En cada tendón, en cada ligamento, en cada nervio recibo tu poder, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.
Dile gracias, Señor. Dile gracias porque soy sana. Dile gracias. Gracias porque soy sana. Gracias, Jesús, porque ya me sanaste. Gracias, Jesús, porque ya me sanaste. Gracias, Jesús. Vas a mover tu tijera de arriba hacia abajo. Ok, vamos a moverlo. Rápido, recio, empieza a moverlo. En el nombre de Jesús, empieza a moverlo. Muévela más recio, por favor. Más recio. Sí, más recio. Empieza a moverla más. En el nombre de Jesús, es tu poder ahora, Espíritu Santo. Muévela así más. Muévela más. Muévela más. Más recio. Empieza a hablar ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile que ya soy sana. Dile gracias porque ya soy sana. Declaro la paz del Señor sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Repite conmigo: echo toda ansiedad sobre Jesús. Echo toda carga sobre Jesús y sobre ti, Jesús. Ahora vas a mover hacia los lados, así, así. Empieza a moverla así. Empieza a moverla. Así, empieza a moverla. Y luego hacia arriba, hacia abajo. Así otra vez, empieza a moverla. Y ahora empieza a hablar. Habla. No, habla sin temor. Jesús, gracias porque ya me sanaste. Jesús, gracias porque ya soy sana. Jesús, gracias porque ya tengo movilidad en mi cara, en mis músculos para adorarte. Dile gracias, Jesús. Levanta tus manos y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu poder se ha exaltado en gloria. Gracias, Jesús. Gracias, mi sanador. Gracias, mi libertador. Gracias, Jesús. Dile gracias. Gracias, Jesús, mi redentor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Soy sana, y cada vez que abras y cierres los ojos, soy sana en el nombre de Jesús. Dile gracias, Jesús. Ahora sí ya puedes cerrar bien el ojo. Dale un fuerte aplauso al Rey porque Él es el sanador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos el honor y la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Son tus obras aquí en la tierra. Amigo de internet, recibe el poder sanador. Recibe la sanidad en tu cuerpo. No hay nada imposible si lo puedes creer. El Espíritu Santo está por estos medios ahora, liberándote de todo cáncer, liberándote de todo problema en la piel ahora mismo en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre de sordera,
en el nombre de Jesús. Ahora comienza a oír en el nombre de Jesús. Órganos auditivos los ordeno que sean sanos en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, arcos en pies planos ahora mismo ordenamos un milagro creativo en el nombre de Jesús. Riñones son hechos nuevos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora mismo intestinos les ordeno que trabajen perfectamente bien, les ordeno que sean sanos por las heridas de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús. Sistema circulatorio, presión arterial, ahora mismo te ordenamos que te estabilices entre 120 y 80 en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es fiel, Él es bueno, porque Él nunca falla. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos de nuestros amigos. Dios les bendice cada persona que nos ve por este medio. Les invitamos todos los viernes 7 de la tarde, hora de Centro de México, y 11 a.m. los domingos. Dios les bendice. El Señor les ama.